Hola, mi nombre es Diego Andrés Bustamante Falla. Soy alumno de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, y estoy llevando el curso de Laboratorio de Circuitos Eléctricos 2, el cual está a cargo del licenciado Serafín Gutiérrez Atocha y del especialista Eric Núñez Fale. El día de hoy voy a tratar un tema el cual se denomina análisis de la curva voltaje versus corriente entre elementos lineales y no lineales. El objetivo de esta práctica es verificar la linealidad de los elementos haciendo uso de los instrumentos de medida tales como la pinza amperimétrica y el multitester. Una breve explicación entre la diferencia entre ellos es que los elementos lineales, la tensión y la corriente tienen un comportamiento proporcional, y esto se puede comprobar por ejemplo mediante la ley de Ohm, cosa que no sucede con los elementos no lineales, ya que este comportamiento es totalmente no proporcional. Como materiales en esta práctica voy a utilizar mi fuente variable, que es un autotransformador monofásico, marca el toroide. Tengo un panel de pruebas, un tomacorriente. Como elemento de carga lineal voy a utilizar una plancha Imaco de 1000 watts de potencia. Como elemento no lineal de carga voy a utilizar un foco LED de 7 watts. Y como instrumentos de medida tengo la pinza amperimétrica Chavin-Arnoux y el multitester digital Lucas Nivel. Ahora voy a proceder a armar el circuito con mi elemento lineal de carga. Primero voy a conectar la fuente con su puesta a tierra. En paralelo conecto mi elemento de carga, de todas maneras igual, con tierra, para poder tomar mis medidas. Regulo en 220 voltios. Voy a elevar un poquito más la tensión ya que hay caída de tensión, para que esté más o menos a 220 voltios. Ahí está, y a partir de ahora voy a comenzar a reducir la tensión gradualmente de 10 voltios en 10 voltios. Primero el consumo. El consumo en 220 voltios es 4.440 amperios. ¿Ok? Reduzco la tensión en 10 voltios, 210 aproximadamente. Marca 210. El consumo bajó a 4.222 amperios. En 200 voltios tengo un consumo de 4 amperios aproximadamente. En 190 volts me marca un consumo de 3.800 amperios. Y por último, en 180 volts me registra un consumo de 3.630 amperios. Y ahora armo el circuito con mi elemento no lineal de carga. Regulo de igual manera en 220 volts y voy a reducir más o menos de 5 volts en 5 volts. 220, aproximadamente 220 volts. ¿Okay? Tenemos un consumo de 0.054 amperios en una tensión de 220. Con 215 volts, como podemos ver, redujo a 0.053. Con 210 volts se mantiene en 0.053. Vamos a realizar 7 medidas en este caso. En 200 volts tenemos este consumo de corriente 0.056 amperes. En 195 volts tenemos un consumo de 0.057 amperes. En 190 voltios tenemos un consumo de 0.058 amperios. Como conclusiones de esta práctica,
tenemos que analizar las gráficas de los distintos elementos de carga que hemos utilizado. Tenemos el de elementos lineales, el cual se puede apreciar que en efecto sí es proporcional el comportamiento entre la tensión y la intensidad de corriente eléctrica, a diferencia de los elementos no lineales, el cual según la gráfica, bueno, se aprecia que no son proporcionales, ¿no? De esta manera se cumplieron los objetivos tal cual se mencionó al inicio, verificar la linealidad de los elementos de carga, la diferencia que se aprecia muy fácil entre los elementos lineales y no lineales. Gracias.